Vamos a hacer una receta muy interesante con una filloa rellena de marisco y con una salsa a base de orujo. Así que va a ser una de las recetas más gourmets que os vais a encontrar. Vamos a preparar la masa para las filloas añadiendo harina, leche y huevo. Y lo particular que va a tener esta receta es que esta es harina de maíz, por eso quedan estas filloas tan amarillas. Tenemos que ponerle siempre un poquito de harina de trigo porque la harina de maíz no tiene gluten y justo hace que se rompan demasiado, así que llevará una pequeña cantidad de harina de trigo. Pues si ponemos 125 mililitros de leche, un huevo y 75 gramos de harina, parte de esa harina, una cucharada, será de trigo y el resto de harina de maíz. Cuando tengamos la masa mezclada con una batidora hay que dejarla reposar un poquito para que coja esta textura tan espesa y siempre la vamos a mover antes de hacer las filloas para evitar que nos quede toda la harina en el fondo y que luego no nos cuajen. Así que cogemos una pequeña cantidad de la masa, la removemos bien, calentamos muy bien nuestra sartén, si puede ser mejor antiadherente para evitar problemas, cogemos medio cacito de masa y vamos a hacer nuestra filloa. Vamos a intentar siempre que quede lo más delgadita posible, moviendo o bien el cazo o bien la sartén o el movimiento que acabáis de ver exactamente ahora. La sartén debe estar siempre, a pesar de que sea antiadherente, vamos a intentar ponerle un poquito siempre de aceite, de mantequilla o de unto, como se hace en Galicia, y evitamos que se nos pegue a pesar de que la sartén sea antiadherente y además le da un poquito más de sabor. Hasta aquí muy fácil, ahora hay que darle la vuelta. Para darle la vuelta, o bien metemos las manos y levantamos un poquito la filloa, o bien utilizamos alguna espátula, una lengüeta, para levantar y rápidamente darle la vuelta. ¿Cuál sería el fuego más adecuado para hacer una filloa de este tipo? Medio, alto. Vamos a ver si ya está un poquito hecha. ¿Cómo lo sabemos? Levanta un poquito los bordes, levantaría así un poquito y eso nos da a indicar que ya la tendríamos cocinada. Movemos un poquito. Le damos la vuelta, que no tenéis tanta costumbre, simplemente utilizáis una lengüeta de silicona o una espátula y le dais la vuelta de manera muy sencilla. Dejamos que cocine un poquito por los dos lados, la retiramos y ya la tenemos preparada. Valdría perfectamente para salado y para dulce, porque realmente, aunque tenga un sabor un poco más fuerte que las de trigo, también está muy buena tanto en salado como en dulce. Nos la llevamos para nuestro plato, la dejamos enfriar un poquito y ahora vamos a preparar el relleno. Queríamos hacer una filloa rellena que nos valiera un poquito también para ese día que hay un plato especial o para unas fiestas, así que hemos decidido utilizar dos cosas, langostino y grelos. Los grelos que vamos a utilizar para esta receta ya vienen preparados, son muy cómodos para preparar así platos, sobre todo en cantidades pequeñas, que serían los grelos de arrosaleira. Vamos a poner una pequeña cantidad de grelo. Si necesitamos un poquito de aceite, lo añadimos. Añadimos el grelo troceado, ya está troceado y cocido. Añadimos una pequeña cantidad, lo salteamos bien. Podemos incorporarle también un poquito de ajo si queremos, pero en este caso el que va a dar potencia de sabor, el que va a dar ese punto final, va a ser esa salsa que vamos a hacer con las cáscaras y las cabezas de los langostinos, así que no las tiréis, no vaya a ser que luego no podáis hacer esa salsa que incluso vamos a flambear. Vais a ver cómo podemos flambearla. Ponemos el langostino encima del grelo. Con esta cantidad nos va a llegar. Que estáis de celebración y queréis ponerle bogavante o langosta o centolla, también queda muy rico. Lo movemos un poquito hasta que el langostino cambie un poco de color. Y ahora vamos a incorporar sal, que no se nos olvide, en este caso es una sal con un puntito ahumado para darle todavía un sabor más rico a marisco, y nata. Podemos hacer bien una bechamel flojita con harina y leche o bien podemos utilizar nata para versiones más express de la receta. Ponemos un poquito de nata, ahí la tenemos, y podríamos adobar este relleno con un poquito de azafrán, con un poquito de pimentón, pero vuelvo a decir que es la salsa principal la que le va a dar el sabor a la filloa. Así que dejamos el relleno un poquito más suave y la salsa que va por encima napando es la que le va a dar ese sabor fuerte a marisco y a orujo.
Bien, esto lo vamos a dejar cocinando aproximadamente 5 o 10 minutos porque se va a cocinar más rápido que una bechamel, pero el tiempo es suficiente para que la nata absorba los sabores y quede muy rica. Corregimos ese punto de sal, si no estamos seguros, le echamos un poquito más, que en este caso el marisco va a pedir un puntito de sal. Lo dejamos entre 5 o 10 minutos, que notamos ese borboteo suavecito, que sabemos que se está cocinando a fuego bajo, para que se infusionen todos esos sabores y nos quede un relleno muy rico. Y ya tenemos listo el relleno de grelos, nata, langostinos, corregido el punto de sal, nos lo llevamos aquí para poder rellenar nuestra filloa. Y vamos a hacer esa salsa de la que hablábamos de langostinos y orujo, que ya veréis que es una salsa muy fácil de hacer y muy rica. Vamos a rellenar esa filloa con este relleno de aquí y mientras vamos a aprovechar para poner un poquito de aceite en esta sartén. Vamos a aprovechar esos restos de las cabezas y las cáscaras de los langostinos. Vamos a añadirlos con un poquito de sal a la sartén. Le echamos la sal y dejamos que vaya cogiendo calor. Ya nos va a avisar la sartén rápidamente cuando esté en el punto de empezar a hacer la salsa y de poder flambear. Lo que vamos a hacer mientras es rellenar esta filloa. Vais a ver que es muy sencillo. Tenemos que coger la filloa, colocar el rellenito en el medio. Ahí lo tenemos. Doblamos las puntas y cerramos nuestra filloa de maíz. La vamos a colocar ya en nuestro platito. Ahí la tenemos. Podemos hacer varias cosas, darle un golpe final luego de calor con microondas o bien hacer todo esto en el momento o pasarlas por el horno, que también se puede hacer, pero eso sí, tienen que llegar a la mesa muy calentitas. Ya nos está avisando el langostino de que empieza ahí a chisporrotear. Vamos a aprovechar un poquito más de aceite para que ese líquido que está en las cabezas de los langostinos y ese juguillo que tienen ahí nos prepare una salsa que luego con un poquito de tomate va a napar nuestra filloa. Movemos un poquito más. Veis que empieza rápidamente a cambiar de color. Ayudamos un poquito moviendo y aplastando un poquito esas cabezas de langostinos. Ya tenemos un aceitito que va cogiendo color. Tenemos ya añadida la sal, no os olvidéis de la sal, que aquí sí que sería muy importante ese contrapunto salado. Y cuando tenemos esto listo, viene el flambeado con orujo. Bien, tenemos aquí orujo. No vamos a usar ni de hierbas ni de café, vamos a usar orujo, aguardiente blanca. Vamos a echar un poquito. Veis que rápidamente empieza a borbotear. Esperamos que caliente. Ojo, si vais a flambear, no tengáis las campanas encendidas, porque se produce una llamarada muy grande. Apagáis, si tenéis la campana encendida, la apagáis y vamos a flambearlo. Ahí lo tenemos. Empieza a flambear. Vemos que rápidamente se combustiona. Ahí lo tenemos muy bien. Probamos a ver si quedó todavía un poquito de reducción. Comprobamos el punto. Bien, ya estaría listo. En el momento que ya no combustiona, ya hemos quemado gran parte del alcohol y ya tenemos ese flambeado reducido, esa salsita muy rica. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora el proceso es muy curioso. Tenemos que pasar todo esto por la batidora, picarlo todo lo que podamos, colamos y esa será la salsa que napará nuestra filloa de maíz. Pues ya casi está la salsita que hemos preparado con este orujo de Kenza y además la hemos triturado con la batidora, la hemos pasado por este colador para evitar que quede ningún resto de cáscara ni nada más, la hemos pasado 2 veces y luego hemos añadido un poquito de nata feiraco, nata gallega, para suavizar un poquito el sabor de la salsa. Ya la tenemos, tenéis que probarla. En cuanto pierde ese sabor fuerte a orujo, ya la tenemos. Y una vez que la tenemos, la pasamos a nuestra filloa. Vamos a napar con esta salsita, ahí está,
con esta salsita de marisco al orujo. Vamos a acabar decorando con un par de tiras de cebollino. Y aquí la tenemos, nuestra filloa rellena de langostinos, grelos y salsita de langostinos al orujo.